Cuando mi yerno llegó a mi casa aquella tarde de marzo de 2010, con el rostro pálido y las manos temblando, supe que algo muy grave estaba pasando. Apenas podía hablar bien. La voz le salía entrecortada, los ojos rojos como si hubiera pasado toda la noche despierto. Doña Ivonete necesita venir ahora. Es sobre Ivani. Por favor, no me pregunte nada, solo venga. El corazón se me heló en el pecho. Mi hija, mi pequeña Ivani. ¿Qué le habría pasado? Pensé en todo lo malo que podía existir en este mundo, y cada pensamiento era peor que el anterior. Dejé todo tirado en la cocina, ni siquiera apagué bien la estufa, y salí corriendo detrás de él con las piernas flojas y la respiración atorada en la garganta. A los 66 años, yo creía que ya había visto de todo en esta vida, que nada más podía asustarme. ¿Cómo estaba equivocada? Hola, mis queridos, me llamo Ivonete, pero pueden llamarme Abuenete. Tengo 81 años hoy. Nací en 1944 allá en Cuernavaca, Morelos, y la historia que les voy a contar hoy sucedió hace 15 años, pero todavía me emociona como si fuera ayer. Antes de empezar, quería saber de dónde me están viendo. Déjenlo en los comentarios ahí abajo, porque me calienta el corazón saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes. Y si pueden, denle a ese like y suscríbanse al canal, porque eso me ayuda mucho a continuar aquí compartiendo estas memorias con ustedes. Para entender bien esta historia, necesito volver un poquito en el tiempo. Necesito contarles cómo empezó todo, allá en los años 1940, cuando nací en una familia muy pobre de Cuernavaca. Mi padre, Oribaldo, trabajaba en las haciendas de la región, agarrando trabajo donde aparecía. Mi madre, Cleonis, lavaba ropa para afuera, tallando en el lavadero hasta que las manos le sangraban. Éramos 6 hijos, viviendo en una casita de adobe que tenía goteras en el techo cuando llovía y viento entrando por las rendijas cuando hacía frío. La vida era muy dura en aquella época, mis queridos. Muy dura de verdad. Comíamos lo que había, y muchas veces lo que había era solo frijoles con tortilla. A veces ni los frijoles había, y mamá hacía atole de agua con sal y un poquito de manteca para engañar el hambre. Recuerdo acostarme en la cama por la noche con la panza rugiendo, pidiéndole a Dios que hiciera llegar rápido el día siguiente, porque al día siguiente siempre había la esperanza de tener algo para comer. Pero ¿saben qué había en esa casa? Había amor, mucho amor. Mi madre, aunque quedaba cansadísima, siempre encontraba un tiempito antes de que durmiéramos para sentarse en la orilla de la cama y acariciarnos el cabello. Cantaba unas canciones bajito, y esa voz cansada de ella era el sonido más bonito del mundo. Mi padre, los domingos cuando no había trabajo, agarraba su guitarra vieja a la que le faltaban 2 cuerdas y tocaba unas rancheras que nos hacían olvidar la pobreza. Crecí viendo a mi madre levantarse antes de que saliera el sol e irse a dormir después de que la luna ya estaba alta en el cielo. Las manos de ella estaban llenas de callos, los dedos hinchados de tanto tallar ropa en el lavadero. En invierno, la piel se le agrietaba, sangraba, pero ella no paraba. No podía parar. Si paraba, nosotros no comíamos. Era así de simple. Mi padre llegaba a casa con la espalda quebrada, el rostro quemado de sol, el cuerpo doliéndole todito, pero al día siguiente se levantaba antes de que cantara el gallo y salía de nuevo. Cuando cumplí 14 años, en 1958, empecé a trabajar. Conseguí trabajo de muchacha en la casa de una familia rica de la ciudad, los Mendoza. La casa de ellos era enorme. Tenía 2 pisos, un jardín al frente lleno de flores que yo nunca había visto en mi vida, y adentro tenía más cuartos de los que podía contar. Me quedé con los ojos como platos el primer día, mirando todo aquello y pensando cómo podía existir tanta diferencia entre la vida de ellos y la mía. La patrona, doña Hermelinda, era una mujer alta, delgada, siempre muy bien arreglada, con el cabello recogido en un chongo perfecto y las uñas pintadas de rojo. Era exigente, muy exigente. Quería todo impecable, todo en su lugar correcto, todo a su manera.
Los primeros meses temblaba cada vez que ella se acercaba, con miedo de haber hecho algo mal y que me corriera. Pero poco a poco fui aprendiendo. Aprendí a planchar la ropa como a ella le gustaba, con la plancha bien caliente y el trapo húmedo encima. Aprendí a limpiar la plata sin dejar manchas. Aprendí a cocinar platillos que yo nunca había comido en mi vida, siguiendo las recetas que ella dictaba. Me levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a la casa de los Mendoza a las 6. Trabajaba hasta las 8 de la noche, a veces hasta más tarde cuando había cena con visitas. Ganaba una miseria, pero cada centavo era importante. A fin de mes, llevaba el dinero a mamá, toda orgullosa, y veía los ojos de ella brillar de gratitud. Con ese dinerito podíamos comprar un poco más de comida, podíamos pagar las cuentas que estaban atrasadas, podíamos respirar un poco más aliviados. Fue en una fiesta en el Zócalo de la ciudad, en 1962, que conocí a Gerardo. Era un baile de domingo, de esos que juntaban a toda la ciudad. Yo estaba ahí con mis hermanas, Josefina y Nilda, las tres vestidas con los vestidos que nosotras mismas habíamos cosido. No eran vestidos bonitos, eran sencillos, hechos de una tela barata que mamá había comprado en el tianguis. Pero para nosotras eran los vestidos más lindos del mundo porque eran nuestros, hechos con esmero y amor. Estaba platicando con mis hermanas cuando sentí que alguien me miraba. Volteé y lo vi. Gerardo, cabello negro, bien peinado con brillantina que brillaba con la luz de las lámparas. Ojos café que parecían sonreír aunque la boca estuviera seria. Usaba un pantalón gris bien planchado y una camisa blanca que debía ser la mejor que tenía. Estaba parado del otro lado del zócalo, mirándome con un modo medio tímido, medio atrevido al mismo tiempo. Fingí que no lo vi y seguí platicando, pero sentía su mirada pegada en mí. Después de un rato, él juntó valor y cruzó el zócalo. Se paró frente a mí, se quitó un sombrero imaginario de la cabeza en un gesto educado y dijo: «Buenas noches, señorita. ¿El señor padre de usted me permitiría que la sacara a bailar?» La voz de él era bonita, firme pero respetuosa. Mis hermanas se rieron bajito y yo sentí la cara calentarse. Miré a mi padre, que estaba sentado en una banca cerca, platicando con otros hombres. Él asintió con la cabeza, dando permiso. Bailamos una canción, después otra, y otra más. Él bailaba bien, me guiaba con firmeza pero sin ser brusco, y platicábamos mientras bailábamos. Me contó que trabajaba de ayudante en un taller mecánico, que vivía con su madre y dos hermanos, que su padre había muerto cuando él era chiquito. Le conté sobre mi trabajo en la casa de los Mendoza, sobre mi familia, sobre mis sueños de algún día tener una casa propia, chiquita aunque fuera, pero que fuera mía. Cuando se acabó la fiesta y llegó la hora de irnos, él le pidió permiso a mi padre para poder visitarme. Mi padre lo miró bien, de ese modo serio que los padres miran cuando quieren evaluar el carácter de alguien, y después de un silencio que pareció durar una eternidad, dijo: «Puede venir el próximo domingo. Pero respete a mi hija». Gerardo prometió que sí, le dio la mano a mi padre y se fue. Me quedé viéndolo alejarse en la noche oscura, y el corazón me latía tan fuerte que creía que todos podían oír. El noviazgo empezó así, del modo que empezaban los noviazgos en aquella época. Él venía a mi casa los domingos, siempre bien arreglado, siempre trayendo alguna cosita. Una flor que había cortado en el camino, un dulce que había comprado en la tienda. Una vez trajo un peine de madera que él mismo había tallado, con unas florecitas chiquitas dibujadas. Nos sentábamos en el portal, siempre con mi madre o una de mis hermanas cerca, porque muchacha de familia no se quedaba sola con el muchacho. Platicábamos de todo, de la vida, del futuro, de los sueños que teníamos. Gerardo tenía el sueño de tener su propio taller algún día. Quería trabajar por su cuenta, ser su propio patrón, no depender de nadie. Los ojos le brillaban cuando hablaba de eso, y yo veía en ese brillo la misma determinación que sentía cuando pensaba en mi futuro. Nos entendíamos, ¿saben? Era como si estuviéramos hechos de la misma masa. Dos pobres con sueños grandes,
2 trabajadores que no le tenían miedo a chambearle duro para conseguir lo que querían. Noviamos por 2 años. 2 años de domingos en el portal, de pláticas bajo la mirada atenta de la familia, de manos que se tocaban a escondidas cuando nadie estaba viendo. En 1964, cuando yo tenía 20 años y él 23, Gerardo pidió mi mano en matrimonio. Fue un domingo por la tarde, con toda mi familia reunida. Él estaba nervioso. Yo veía por las manos temblándole, pero la voz le salió firme cuando le dijo a mi padre: «Don Orivaldo, vine a pedir la mano de su hija en matrimonio. No soy rico, usted lo sabe, pero soy trabajador, honesto, y prometo cuidarla con todo el amor que tengo en el pecho». Mi padre se quedó en silencio por un tiempo que pareció no tener fin. Miró a Gerardo, me miró a mí, miró a mi madre. Entonces se levantó, le extendió la mano a Gerardo y dijo: «Tiene mi bendición. Cuide bien a mi niña». Lloré tanto ese día, mis queridos. Lloré de alegría, de emoción, de miedo al futuro, de esperanza. Todo revuelto en el pecho en una confusión de sentimientos que ni sabía bien qué era. Nos casamos en abril de 1964. La ceremonia fue sencilla, en la parroquia del centro de la ciudad. Yo usaba un vestido prestado de mi prima Herminia, que se había casado el año anterior. Era un vestido blanco, medio amarillento por el tiempo, con unos bordados en la cintura que estaban un poco descoloridos. Pero para mí era el vestido más lindo del mundo. Los zapatos eran de mi hermana mayor y eran un número más grande que el mío, así que tuve que rellenar la punta con algodón para poder caminar sin tropezarme. No hubo fiesta grande. Hicimos una comida en la casa de mis padres, con las 2 familias y algunos amigos cercanos. Mi madre y mis hermanas cocinaron durante 2 días para preparar esa comida. Había pollo en mole, arroz, frijoles, tortillas recién hechas, ensalada y un pastel que doña Concepción, vecina de mi madre, hizo de regalo. Fue un día feliz, muy feliz. Recuerdo ver a Gerardo durante la ceremonia, él tan guapo con ese traje prestado de su hermano, y pensar: «Este es el hombre con quien voy a pasar el resto de mi vida». Nos fuimos a vivir a un cuartito en la parte de atrás de la casa de su madre, doña Odete. Era chiquito, tenía solo una cama matrimonial, un ropero de 2 puertas que su madre nos regaló, una estufa de leña que estaba en el rincón, y una mesita con 2 sillas. El lavadero estaba afuera, en el patio, donde lavábamos los trastes y nos bañábamos con agua fría. El baño era una casita separada, allá al fondo del terreno. No tenía mucha comodidad, pero era nuestro rinconcito, el lugar donde íbamos a empezar nuestra vida juntos. La primera noche, acostada en esa cama dura que rechinaba cuando nos movíamos, mirando al techo de teja que tenía unas manchas de goteras por el agua de la lluvia, sentí una mezcla de miedo y felicidad. Miedo a lo desconocido, a lo que vendría por delante, a las responsabilidades que ahora eran nuestras, y felicidad por estar ahí, al lado del hombre que amaba, construyendo nuestro propio camino. Gerardo me abrazó esa noche y me susurró al oído: «Vamos a ser felices, Ivonete. Puede que no sea fácil, pero vamos a ser felices». Y yo le creí. Le creí con toda la fuerza de mi corazón. La vida de casada no era fácil. Gerardo trabajaba de sol a sol en el taller. Llegaba a casa cansado, con las manos sucias de grasa, el cuerpo doliéndole de tanto estar agachado arreglando coches. Ganaba poco, muy poco. Yo seguí trabajando en la casa de los Mendoza, porque con lo que él ganaba no alcanzaba para pagar las cuentas. Juntábamos los 2 salarios y aún así teníamos que hacer malabares para llegar a fin de mes. Me levantaba a las 5 de la mañana, hacía el café para Gerardo, preparaba su lonche, arreglaba todo antes de salir. Llegaba a la casa de los Mendoza y trabajaba hasta la noche. Cuando volvía a casa, todavía tenía que cocinar, lavar ropa, limpiar la casa. Dormía tarde y me levantaba temprano, y los días se repetían uno igual al otro. Pero había amor en esa rutina, había cariño, había complicidad. Gerardo siempre me esperaba despierto, aunque estuviera cansado.
Cenábamos juntos, platicábamos del día, hacíamos planes para el futuro, y después, en la cama, él me abrazaba y yo sentía que todo valía la pena. En 1965 quedé embarazada. Lo descubrí cuando la regla se me atrasó 2 meses y empecé a sentir náuseas todas las mañanas. Fui a un médico del centro de salud y él lo confirmó. Estaba embarazada. Cuando le conté a Gerardo, me cargó y dio una vuelta en la sala, riéndose como niño. Su madre lloró de alegría, nos abrazó, dijo que por fin iba a ser abuela. Y yo, mis queridos, sentí una felicidad tan grande que parecía que mi pecho iba a explotar. El embarazo fue difícil. Los primeros meses, las náuseas eran terribles. No podía ni oler comida, que ya me sentía mal. Bajé tanto de peso que la ropa me quedaba floja. Doña Ermelinda, mi patrona, se preocupó y dijo que podía trabajar menos horas. Pero, ¿cómo iba a hacer eso? Necesitábamos el dinero. Así que seguí, aunque me arrastrara, aunque me sintiera mal, aunque el cuerpo me pidiera descanso. Al 7º mes empecé a hincharme. Primero los pies, después las piernas, después las manos. El médico dijo que era normal, que muchas mujeres embarazadas se hinchan, pero mandó reposo. Tuve que dejar de trabajar. Doña Ermelinda dijo que mi trabajo me estaría esperando después de que naciera el bebé, pero mientras tanto nos quedamos solo con el salario de Gerardo. Estuvo apretado, muy apretado. Hubo días que comíamos, pero no cenábamos. Hubo días que Gerardo decía que no tenía hambre, pero yo sabía que estaba dejando la comida para mí y para el bebé. Marlene nació en septiembre de 1965, después de casi 20 horas de trabajo de parto. Fue en un hospital público, en una sala que tenía otras 3 mujeres pariendo al mismo tiempo. Los dolores eran horribles, mis queridos, tan fuertes que creía que me iba a morir. Grité, lloré, pedí ayuda, pero no había mucho que hacer más que esperar. Las enfermeras venían de vez en cuando, miraban, decían que todavía no era hora, y se iban. Me quedé ahí sola, porque en esa época los hombres no entraban a la sala de parto, agarrada de la mano de una de las otras mujeres que también estaba pariendo, las 2 apoyándonos en el dolor, una a la otra. Cuando ella por fin nació, cuando oí ese llanto estridente y la enfermera dijo, «Es una niña», sentí un alivio tan grande que me desmayé. Cuando desperté, me la pusieron en los brazos. Era chiquitita, toda arrugadita, roja, con los ojitos cerrados y la boquita buscando el pecho. Era perfecta, la criatura más perfecta que había existido en el mundo. Pasé el dedo por sus deditos diminutos, toqué su carita suave, olí ese olor a bebé que no tiene nada igual, y lloré. Lloré de amor, de gratitud, de cansancio, de felicidad. Gerardo entró a la sala después, con los ojos bien abiertos de emoción. Cargó a Marlene en los brazos con tanto cuidado, como si se fuera a romper, y se quedó viéndola en silencio. Entonces me miró, con lágrimas bajándole por el rostro, y dijo, «Gracias, gracias por darme esta hija». Y yo, exhausta pero feliz, le sonreí. Los primeros meses con Marlene fueron un torbellino. Lloraba mucho, mamaba cada 2 horas, no me dejaba dormir. Yo siempre estaba cansada, siempre con ojeras, siempre con la ropa sucia de leche. Pero era un cansancio bueno, ¿saben? Era el cansancio de quien estaba cuidando a su propia hija, de quien estaba viendo a ese sercito crecer día tras día. Cada sonrisa de ella, cada pequeño logro, cada vez que agarraba mi dedo con su manita, hacía que todo valiera la pena. Volví a trabajar cuando ella tenía 3 meses. La dejaba con doña Odete, que la cuidaba mientras yo estaba fuera. El pecho me dolía de estar lejos de ella. Me dolía de verdad, como si me hubieran arrancado un pedazo. Pero no había de otra. Teníamos que comer. Teníamos que pagar las cuentas. Así que me iba. Trabajaba todo el día con el corazón apretado y volvía corriendo al final del día para abrazar a mi hija. 2 años después, en 1967, llegó Edmundo. Después, en 1969, Teresita. Y en 1971, Ivani, mi más chiquita.
4 hijos en 6 años. La casa siempre era un relajo. Siempre había ropa que lavar, comida que hacer, niño llorando, niño cayéndose, niño con calentura. Yo me multiplicaba para poder con todo. Trabajaba fuera, cuidaba la casa, cuidaba a los niños. Gerardo ayudaba en lo que podía, pero él también trabajaba mucho y llegaba a casa rendido. La vida era corrida, era cansada, era difícil, pero era buena, mis queridos. Era buena porque había amor. Estaban las risas de los niños llenando la casa. Estaban los abrazos de Gerardo al final del día. Estaban los domingos en que hacíamos una comida especial y comíamos todos juntos. Estaban las noches en que nos sentábamos en el patio para tomar el fresco y platicábamos de los sueños que todavía teníamos. Crié a mis hijos con mucho amor y mucha disciplina. Les enseñé que el trabajo dignifica, que la honestidad vale más que el dinero, que la familia es el bien más preciado que tenemos. Todos fueron a la escuela, aunque fuera escuela pública y lejos de la casa. Todos aprendieron a ayudar en los quehaceres. Edmundo y Teresita ayudaban a cuidar a las hermanas más chicas. Marlene ayudaba en la cocina. Cada quien hacía su parte. Conforme fueron creciendo, cada uno fue mostrando su personalidad. Edmundo era callado, serio. Le gustaba meter mano a las cosas, desarmar y armar de nuevo. Desde chiquito ya mostraba que iba a seguir el camino del padre. Marlene era práctica, organizada, ya sabía lo que quería de la vida. Teresita era la más artística, vivía dibujando, cantando, inventando historias. Y Ivani, mi más chiquita, era la más soñadora. Vivía con la cabeza en las nubes, inventando mundos imaginarios, hablando de lugares que quería conocer, de cosas que quería hacer. Ivani era especial. No es que la quisiera más que a los otros, no es eso. Pero tenía una luz diferente, una alegría contagiosa. Era esa niña que hacía amistad con todos, que consolaba a los hermanos cuando estaban tristes, que me abrazaba de la nada y decía, «Te quiero, mamá», sin que yo le pidiera nada. Ella llenaba la casa de vida. Cuando Ivani tenía 8 años, en 1979, por fin pudimos salir de la casa de doña Odete. Después de años juntando dinero centavo por centavo, logramos comprar un terrenito en la periferia de la ciudad y construir nuestra propia casa. Era chiquita, solo 3 cuartos, pero era nuestra. Nuestra de verdad, sin tener que pagar renta a nadie. Recuerdo el día que nos mudamos. Los muchachos cargando las cosas, las muchachas organizando, y yo y Gerardo en medio de la casa vacía, abrazándonos y llorando de felicidad. La vida fue mejorando poco a poco. Gerardo consiguió un trabajo mejor en otro taller. Yo también conseguí trabajar en casas que pagaban mejor. Todavía éramos pobres, pero era una pobreza más digna, ¿saben? Podíamos comer todos los días, podíamos comprar ropa para los hijos, podíamos darles algo de comodidad. Los años fueron pasando. Los hijos fueron creciendo, volviéndose adultos, cada uno siguiendo su camino. Edmundo se hizo mecánico como el padre. Marlene consiguió trabajo de costurera en una fábrica. Teresita fue a trabajar en una tienda del centro. E Ivani, después de que terminó la preparatoria en 1989, consiguió trabajo de recepcionista en una empresa de materiales de construcción. Recuerdo su primer día de trabajo. Estaba tan nerviosa, tan emocionada, tan bonita con el conjunto que Marlene le había cosido. Se quedó frente al espejo arreglándose el cabello 1000 veces, poniéndose labial, quitándoselo, poniéndoselo otra vez. Cuando salió para el trabajo, me quedé en la puerta viéndola irse, y el corazón se me apretó. Mi hija más chiquita, mi pequeña Ivani, estaba empezando su vida. Fue en esa empresa que conoció a Anselmo, en 1992. La primera vez que vino acá a la casa, me quedé vigilándolo. Era educado, bien hablado, tenía un modo de hablar que mostraba que había estudiado más que nosotros. Venía de una familia mejor de vida, hasta había hecho unos cursos técnicos. Cuando lo vi interesado en mi hija, confieso que me preocupé. ¿Sería cosa seria? ¿No estaría solo jugando con los sentimientos de ella? Pero poco a poco fui conociendo al Anselmo de verdad. Vi que era un muchacho bueno, trabajador,
respetuoso. Venía acá a la casa, platicaba con Gerardo sobre fútbol, ayudaba a cargar las compras cuando nos encontraba en la calle. Trataba a Ivani con cariño, con respeto. Veía los ojos de mi hija brillar cuando él llegaba. Veía cómo se ponía feliz cerca de él. Y cuando él la pidió en matrimonio en 1995, después de 3 años de novios, yo y Gerardo dimos nuestra bendición. La boda fue en enero de 1996. Esta vez pudimos hacer una fiesta mejor. Anselmo y su familia ayudaron, e hicimos una ceremonia bonita en la parroquia, con mucha gente, mucha comida, música, alegría. Ver a mi hija más chiquita de blanco, radiante de felicidad, entrando a la iglesia del brazo del Padre, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Lloré tanto que Marlene tuvo que darme su pañuelo para que me sonara la nariz. Los primeros años de matrimonio de ellos fueron bonitos de ver. Anselmo tenía un buen trabajo en una constructora y lograron rentar una casita sencilla pero arregladita. Ivani siguió trabajando también. Tenían planes, sueños. Querían juntar dinero para comprar una casa propia. Querían tener hijos. Querían construir una familia. En 1998, Ivani me llamó llorando. Al principio creí que era algo malo, que le había pasado algo a ella o a Anselmo. Pero era lo contrario. Estaba llorando de felicidad. Estaba embarazada. Iba a tener un bebé. Yo iba a ser abuela otra vez. La alegría fue tan grande que también empecé a llorar por teléfono. Las dos llorando, riendo, hablando al mismo tiempo, una tratando de calmar a la otra, pero ninguna logrando calmarse. Fui a su casa esa misma noche. Abracé a mi hija, le sostuve el rostro entre las manos, la miré bien a los ojos y le dije, «Vas a ser una madre maravillosa». Ella sonrió, con esa sonrisa que iluminaba todo el rostro, y respondió, «Espero ser la mitad de la madre que usted fue para mí». Pero la felicidad duró poco. En los primeros meses del embarazo, Ivani empezó a tener sangrados. Al principio eran pequeños. Iba al médico y él decía que era normal, que podía pasar. Pero los sangrados fueron aumentando. Tuvo que hacer reposo absoluto. Dejó de trabajar. Se quedaba acostada casi todo el tiempo. Yo iba allá todos los días, llevaba comida, limpiaba la casa, le hacía compañía. Anselmo estaba desesperado, pobrecito. Salía al trabajo con la cara seria de preocupación y volvía corriendo para ver si todo estaba bien. Al 5.º mes, una noche de viernes, Anselmo tocó mi puerta desesperado. Eran casi las 2 de la mañana. «Doña Ivonete, Ivani está sangrando mucho, muchísimo. Necesita ir al hospital ahora». El mundo se me vino abajo. Desperté a Gerardo, pedimos el coche prestado al vecino Casimiro y nos fuimos todos al hospital. En el hospital fue un corre-corre de doctores, enfermeras, camilla, gente hablando rápido, Ivani gimiendo de dolor en la camilla. Nos quedamos esperando en la sala de espera, yo, Gerardo y Anselmo. Horas y horas esperando, sin que nadie viniera a dar noticias, sin que nadie dijera nada. Anselmo caminaba de un lado para otro, las manos temblándole, el rostro pálido. Gerardo estaba sentado con la cabeza baja, rezando bajito. Y yo, mis queridos, yo tenía el corazón en la mano, pidiéndole a Dios que salvara a mi hija y a mi nieto. Cuando el doctor finalmente salió, su rostro ya lo decía todo. «Hicimos todo lo que pudimos», dijo, y esa frase era la peor frase del mundo. «Logramos estabilizar a su hija. Va a estar bien. Pero el bebé, no pudimos salvar al bebé. Lo siento mucho». Anselmo se desplomó, literalmente. Las piernas le fallaron y cayó sentado en el piso, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando. Gerardo lo sostuvo por los hombros, lo ayudó a levantarse. Y yo me quedé ahí parada, sin poder moverme, sin poder procesar esas palabras. El bebé no pudimos salvar. Mi nieto, el primer nieto de mi hija más chiquita, había muerto. Cuando nos dejaron entrar al cuarto, Ivani estaba pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró y dijo, con la voz quebrada, «Mamá,
Perdí a mi bebé, perdí a mi hijo. Me senté en la orilla de la cama, la abracé y la dejé llorar en mi regazo. No había palabras, no había nada que pudiera decir que le quitara ese dolor. Solo podía estar ahí, sosteniéndola, compartiendo ese dolor con ella. Los días que siguieron fueron los más difíciles que vi pasar a mi hija. Volvió a casa, pero era como si hubiera dejado una parte de ella en el hospital. Se quedaba acostada en la cama todo el día, mirando al techo, sin decir nada. No quería comer, no quería bañarse, no quería ver a nadie. Anselmo trataba de platicar con ella, pero ella volteaba el rostro para el otro lado y se quedaba en silencio. Yo iba allá todos los días, trataba de hacerla comer algo, aunque fuera una sopita, pero solo tomaba 2 cucharadas y empujaba el plato lejos. Lo que más me partía el corazón era ver a esa muchacha que siempre había sido tan llena de vida, tan alegre, tan soñadora, ahora apagada de esa manera. Era como si le hubieran arrancado la luz de adentro. Ya no lloraba más, y eso era peor todavía. Por lo menos cuando uno llora, el dolor sale un poco. Pero ella se quedaba ahí, seca por dentro, guardando todo, dejando que esa tristeza se pudriera dentro del pecho. Anselmo también sufría, pero de un modo diferente. Trataba de ser fuerte, trataba de sostener todo. Iba a trabajar todos los días, volvía, cuidaba la casa, trataba de cuidar a Ivani. Pero yo veía en sus ojos el mismo dolor, la misma tristeza profunda. A veces yo llegaba allá y lo encontraba sentado solo en la cocina, con la cabeza entre las manos, y sabía que él también estaba llorando por dentro. Pero frente a Ivani, trataba de mantener la compostura, trataba de ser el puerto seguro de ella. Pasaron semanas, 1 mes, 2 meses. Ivani seguía en ese estado. El médico había dicho que era normal, que necesitaba tiempo para procesar el duelo, para recuperarse no solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo mi hija iba a estar así, apagada, muerta por dentro? Empecé a ir allá todos los días tempranito. Me levantaba a las 5, arreglaba las cosas acá en casa y a las 7 ya estaba tocando su puerta. Entraba, abría las ventanas, dejaba entrar el sol. Encendía el radio, ponía música, hacía un café bien cargado, de esos que el olor llena toda la casa. Obligaba a Ivani a levantarse de la cama, a ir al baño, a darse un regaderazo. Al principio se resistía, decía que quería quedarse acostada, pero yo insistía. Hija, necesitas seguir viviendo. Tu bebé no querría verte así. Llevé a Teresita y a Marlene conmigo algunas veces. Las 3 hermanas juntas, platicando, recordando historias de cuando eran chiquitas, tratando de sacarle una sonrisa a Ivani. Poquito a poco, muy despacio, como quien despierta de un sueño muy profundo, empezó a reaccionar. Primero fue una media sonrisa cuando Teresita contó una historia chistosa. Después fue ella quien contó una historia. La voz todavía medio débil, pero ya tratando de participar. Después fue ella quien se levantó sola de la cama sin que yo tuviera que insistir. Pero su matrimonio estaba hecho pedazos. Ella y Anselmo vivían bajo el mismo techo, pero era como si fueran 2 extraños. Él llegaba del trabajo, preguntaba si estaba bien, ella decía que sí, y cada quien se iba a su rincón. Ya no platicaban de verdad, ya no se tocaban, ya no compartían nada más que el espacio físico de la casa. Y eso me angustiaba tanto, mis queridos, porque yo sabía que esos 2 se querían. Veía el modo en que Anselmo la miraba cuando ella no lo estaba viendo. Veía el dolor en sus ojos. Veía el modo en que ella suspiraba cuando oía la llave de él en la puerta. Se querían, pero el dolor había construido una pared tan alta entre los 2 que ninguno podía cruzar. Una tarde de domingo, en 2000, Anselmo vino acá a la casa. Ivani se había quedado en casa, dijo que le dolía la cabeza. Él llegó, se sentó en la cocina conmigo y con Gerardo y empezó a llorar. Un hombre de más de 30 años, llorando en mi cocina, y cada lágrima de él me perforaba el corazón. Doña Ivonete, dijo entre sollozos, ya no sé qué hacer.
Intento tanto, pero ella no me deja entrar. Es como si hubiera un vidrio entre nosotros. Yo la veo, ella me ve, pero no logramos tocarnos. Y tengo tanto miedo de perder a mi esposa para siempre. Le sostuve la mano, esa mano grande y callosa de trabajar tanto, y lo dejé llorar. A veces uno necesita llorar, necesita sacarlo, necesita compartir el peso que está cargando solo. Cuando se calmó un poco, le dije: Anselmo, ustedes dos perdieron al bebé. Ustedes dos están sufriendo, pero cada uno está sufriendo solo en su rincón, y eso solo hace todo más difícil. Necesitan sufrir juntos, necesitan apoyarse, necesitan permitirse ser débiles uno frente al otro. Pero no puedo ser débil frente a ella, dijo, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Necesito ser fuerte por Ivani. No, hijo, le dije, y lo llamé hijo por primera vez. No necesitas ser fuerte, necesitas ser verdadero. Ella no necesita un héroe, necesita a su esposo, con todas las debilidades, con todo el dolor. Necesita saber que tú también estás sufriendo, que están juntos en esto. No sé si siguió mi consejo o no, pero sé que algo cambió después de ese día. Algunas semanas después, cuando llegué a su casa una mañana de martes, los encontré a los dos sentados en la cocina, tomando café juntos. Estaban en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era ese silencio pesado, cargado de cosas no dichas. Era un silencio más ligero, más cómodo. Cuando me vieron, Ivani sonrió. Una sonrisa chiquita, todavía medio débil, pero era una sonrisa de verdad. En los meses siguientes, vi a esa pareja reconstruirse poquito a poco. No fue rápido, no fue fácil, pero fue pasando. Volvieron a platicar, volvieron a salir juntos los fines de semana, volvieron a reír. Y un día, cuando llegué sin avisar, los encontré a los dos abrazados en el sillón, viendo televisión, y esa imagen me llenó de esperanza. En 2001, Ivani quedó embarazada otra vez. Cuando me contó, vi el miedo en sus ojos. Miedo de perder otra vez, miedo de pasar por todo aquello de nuevo, miedo de no aguantar. Mamá, dijo con la voz temblándole, no sé si puedo pasar por esto otra vez si pasa algo. Me senté con ella, le sostuve las manos entre las mías y la miré bien al fondo de los ojos. Hija, esta vez va a ser diferente. Ya verás, este bebé va a nacer fuerte y sano, y vas a ser la madre maravillosa que sé que eres. Pero si por casualidad Dios no lo quiera, pasa algo, voy a estar aquí. Anselmo va a estar aquí. Tu familia toda va a estar aquí. No vas a pasar por esto sola, nunca más. Este embarazo fue vigilado de cerca. Ivani iba al médico cada semana. Cualquier cosita, cualquier dolorcito, ya corría al hospital. Anselmo siempre estaba con ella, sosteniéndole la mano, dándole apoyo. Y ella, pobrecita, vivía en una mezcla de esperanza y terror. Cada día que pasaba era una victoria. Cada semana cumplida era motivo de celebración. Hizo reposo desde el inicio. Se quedó acostada la mayor parte del tiempo. Yo iba allá por la mañana, hacía comida, limpiaba la casa, le hacía compañía. Por la tarde, Marlene o Teresita iban. Por la noche, Anselmo llegaba y se quedaba con ella. Ivani nunca se quedaba sola. Siempre había alguien ahí, cuidando, vigilando, protegiendo. Los meses fueron pasando. 3 meses, 4, 5, 6. Cada ultrasonido que mostraba al bebé creciendo bien era una alegría inmensa. 7 meses, 8 meses. A estas alturas ya estábamos más tranquilos, pero todavía con el corazón apretado. 9 meses. Y el día 15 de julio de 2002 nació Juvenal. Yo estaba en la sala de espera cuando Anselmo salió, con los ojos rojos pero sonriendo. ¡Nació, doña Ivonete! ¡Nació! Es un niño y está todo bien. Está llorando. Ivani está bien. Salió todo perfecto. Abracé a ese muchacho y lloramos juntos, de alivio, de alegría, de gratitud. Cuando entré al cuarto,
Y vi a mi hija con el bebé en los brazos. Cuando vi esa carita chiquitita mamando en su pecho, cuando vi su sonrisa, llena de lágrimas pero llena de felicidad, le di gracias a Dios. Le agradecí por haber permitido que esa familia se completara, que ese amor se renovara, que ese dolor finalmente diera lugar a la alegría. Juvenal era un bebé lindo, gordito, lleno de salud. Lloraba bastante, mamaba bien, crecía a ojos vista. Ivani era una madre dedicada, atenta, un poco sobreprotectora hasta, pero después de todo lo que había pasado, era comprensible. No le quitaba los ojos de encima. Cualquier tosecita ya llamaba al doctor. Cualquier febrecita ya salía corriendo al hospital. Pero poco a poco fue relajándose, fue aprendiendo a confiar en que todo estaba bien. Anselmo era un padre baboso. Llegaba del trabajo y se iba directo a cargar al hijo. Se pasaba horas con el niño en brazos, platicándole, cantándole, haciéndole cosquillas en la pancita solo para verlo dar risitas. Esa casa que había sido tan triste, tan silenciosa, ahora estaba llena de vida, llena de ruido, llena de amor. Yo era la abuela consentidora. Iba allá casi todos los días, llevaba alguna cosita para mi nieto. Me pasaba horas viéndolo, arrullándolo, cantándole las mismas canciones que les cantaba a mis hijos cuando eran bebés. Gerardo también adoraba al nieto. Llegaba allá al final de la tarde, cargaba al niño y se quedaba platicándole sobre fútbol, sobre mecánica, sobre la vida, como si el bebé pudiera entender algo. Era bonito de ver. Los años fueron pasando. Juvenal crecía fuerte y sano. Era un niño listo, lleno de energía, curioso, que vivía haciendo preguntas sobre todo. Abue, ¿por qué el cielo es azul? Abue, ¿por qué tenemos que dormir? Abue, ¿a dónde van las personas cuando se mueren? Y yo respondía como podía, con la sabiduría sencilla de quien vivió mucho y aprendió en la práctica. En 2005, Ivani quedó embarazada otra vez. Esta vez el embarazo fue más tranquilo. Ya estaba más confiada, más relajada. Claro que todavía tenía cuidados, todavía iba al doctor derechito, pero ya no tenía ese terror del principio. Y en marzo de 2006 nació Casilda, una niña linda de cabello oscuro y ojos grandes que parecían 2 botones negros. La familia estaba completa. Un niño y una niña. Ivani y Anselmo estaban realizados, felices. Su casa vivía llena de ruido, de juguetes regados, de risas infantiles. Era lindo ver a esa familia que casi se había deshecho ahora tan unida, tan fuerte, tan llena de amor. Pero la vida, mis queridos, la vida siempre tiene sus vueltas. En 2008, Gerardo empezó a sentirse mal. Al inicio eran cosas pequeñas, un cansancio mayor, falta de aire al subir la cuesta, un dolor en el pecho de vez en cuando. Creímos que era solo la edad, cosa de quien ya había trabajado tanto durante la vida. Pero cuando lo llevé al médico e hicieron los exámenes, el diagnóstico fue como un golpe en el estómago. Problema en el corazón. Serio. Necesitaba tratamiento, medicinas caras, seguimiento constante. Gerardo tenía 69 años en esa época. Yo tenía 64. Estábamos en la edad de descansar, de disfrutar a los nietos, de vivir tranquilos después de una vida entera de trabajo. Pero en vez de eso, empezó una nueva batalla. Él tuvo que dejar de trabajar. Yo también paré, porque él necesitaba cuidados todo el tiempo. Vivíamos con su pensión, que era una miseria, y con la ayuda de los hijos cuando podían dar. Las medicinas eran caras. Muy caras. Había meses que gastábamos más en medicina que en comida. Yo hacía milagros para estirar el dinero, compraba lo básico, cocinaba con lo que había. A veces los hijos traían una bolsita de compras diciendo que les habían sobrado unas cosas, pero yo sabía que estaban sacando de su propio sustento para ayudarnos. Gerardo se fue poniendo más débil. El hombre fuerte que había conocido, que cargaba peso, que trabajaba de sol a sol, ahora necesitaba ayuda para levantarse de la cama. Necesitaba ayuda para bañarse, para vestirse, para comer, y yo lo cuidaba con todo el amor del mundo, pero era pesado, físicamente pesado, emocionalmente pesado.
Ver a ese hombre que amaba tanto apagándose poco a poco, día tras día, era una tortura silenciosa. Ivani me ayudaba como podía. Venía acá a la casa varias veces a la semana, traía comida ya hecha, se quedaba con el padre mientras yo iba a resolver algo a la calle. Los otros hijos también ayudaban, cada uno en su límite. Pero la mayor parte del peso caía en mis hombros. Dormía poco, comía menos todavía, vivía en un estado de alerta constante. Y había días, mis queridos, había días que creía que no iba a aguantar, que me iba a desmoronar junto con él. En 2009, Gerardo tuvo una crisis fuerte. Pasó casi un mes en el hospital. Cuando volvió a casa, estaba muy debilitado. Apenas podía hablar bien, se movía muy poco, vivía medio dormido por las medicinas. Yo lo cuidaba 24 horas al día. Me levantaba de madrugada para darle las medicinas a la hora correcta. Lo cambiaba cuando era necesario. Le daba comida en la boca porque no tenía fuerza ni para sostener la cuchara. Fue un periodo muy difícil de verdad. Yo estaba exhausta, agotada, funcionando en automático. Me dolía todo el cuerpo. Me dolía la espalda de tanto cargar peso. Me dolían las manos de tanto lavar ropa, bañarlo, hacer las cosas de la casa. Me dolía la cabeza de tanta preocupación. Pero no podía parar. No había cómo parar. Ese hombre era mi esposo, el padre de mis hijos, el compañero de toda una vida. Me había cuidado tantas veces. Ahora era mi turno de cuidarlo. Las noches eran las peores. Dormía en un colchón en el piso, al lado de su cama, porque necesitaba estar cerca por si necesitaba algo. Me levantaba varias veces durante la noche, checando si respiraba bien, si no tenía calentura, si no se estaba sintiendo mal. Había noches que gemía de dolor, y yo le sostenía la mano, le acariciaba el rostro, le cantaba bajito las canciones que le gustaban, tratando de calmarlo. Durante el día, cuando dormía un poco, yo aprovechaba para hacer las cosas de la casa, lavar ropa, cocinar, limpiar, pero hacía todo corriendo, siempre con el oído atento, porque en cualquier momento podía llamarme. Y cuando me llamaba, con esa voz debilita que me partía el corazón, dejaba todo y corría. ¿Qué pasó, amor? ¿Te está doliendo? ¿Quieres agua? ¿Quieres que te acomode la almohada? Los hijos querían que lo metiera a un asilo, o que contratara a alguien para ayudarme a cuidarlo. Pero yo no aceptaba. No iba a meter a mi esposo a un asilo para que muriera lejos de mí, lejos de la familia. Y no tenía dinero para pagarle a alguien que ayudara. Así que seguí, día tras día, haciendo lo que tenía que hacerse, aunque creyera que ya no tenía fuerzas. Gerardo tenía momentos de lucidez, en que me reconocía, platicaba conmigo, agradecía por los cuidados. En esos momentos me sostenía la mano y decía: «Ivonete, eres lo mejor que me pasó en la vida. Gracias por haberte quedado conmigo todos estos años. Gracias por estar conmigo ahora». Y yo lloraba, porque sabía que esos momentos eran raros, eran preciosos, eran tal vez los últimos. Fue en uno de esos días difíciles, un jueves de marzo de 2010, que todo cambió. Era temprano por la mañana, debían ser como las 9. Acababa de bañar a Gerardo, de cambiarlo, de darle las medicinas. Estaba sentada en la cocina, tomando un café recalentado, con el cuerpo doliéndome todito de cansancio, cuando sonó el teléfono. Era Anselmo. Y por su voz, por el modo en que habló, supe que algo estaba pasando. «Doña Ivonete, ¿puede venir acá a la casa? ¿Ahorita? Es importante». El corazón se me aceleró. «¿Qué pasó? ¿Ivani está bien? ¿Los niños?» «Todos están bien, doña Ivonete. Pero necesito hablar con usted, personalmente, es urgente». Me quedé sin entender nada. Si todos estaban bien, ¿qué sería tan urgente? Le pedí a la vecina, doña Carlota, que estuviera al pendiente de Gerardo un rato. Le expliqué que tenía que salir, que no iba a tardar. Dijo que no había problema, que se quedaría ahí. Agarré mi bolsa, cerré la puerta y salí. El camino hasta la casa de Ivani pareció más largo que nunca. Mi cabeza iba a 1000 por hora. ¿Qué habría pasado?
¿Por qué Anselmo había llamado de ese modo? ¿Por qué Ivani no había llamado? ¿Será que habían peleado? ¿Será que le había pasado algo a los niños? Pero él había dicho que todos estaban bien. ¿Entonces qué era? Llegué a su casa con el corazón latiéndome fuerte. Toqué la puerta y Anselmo abrió enseguida, como si estuviera esperando del otro lado. Su rostro estaba serio, tenso. «Entre, doña Ibonete. Ivani está en la sala». Entré. Ivani estaba sentada en el sillón, con el rostro rojo, los ojos hinchados. Había llorado mucho. Los niños no estaban ahí. Debían estar en la escuela o en casa de la otra abuela. Me senté en una silla, las piernas temblándome. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Anselmo miró a Ivani. Ella lo miró a él, y los dos parecían no saber por dónde empezar. Fue Ivani quien habló primero, con la voz quebrada. «Mamá, nosotros necesitamos platicar con usted sobre algo importante». «Dime, hija». «Aquí estoy». «¿Qué fue?» Respiró hondo, limpió las lágrimas que insistían en caer y empezó. «Mamá, usted sabe que queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Juvenal y Casilda son nuestra vida, pero nosotros queríamos tener otro hijo. Siempre quisimos tener una familia más grande, una casa llena de niños». Asentí, sin entender todavía a dónde iba aquello. «Sí, hija. ¿Y hay algún problema con eso? Todavía son jóvenes, tienen salud». «Es que no es tan sencillo, mamá», continuó, y su voz se puso aún más temblorosa. «Lo hemos estado intentando hace más de un año. Más de un año, mamá, y nada. Cada mes me quedo esperando, y cada mes me baja, y es como si alguien me clavara un cuchillo en el pecho». El corazón se me apretó. Mi hija estaba sufriendo otra vez, y yo ni sabía. «Hija, pero a veces tarda. Con Juvenal también tardó». «Fui al doctor, mamá», me interrumpió, y empezó a llorar otra vez. «Me hice estudios. Y el doctor dijo que puedo quedar embarazada, pero las posibilidades son muy chiquitas. Por lo que pasó antes, por la pérdida, mi matriz se quedó con algunas secuelas. No es imposible, pero es muy difícil». Me levanté de la silla y fui a abrazar a mi hija. Lloró en mi hombro, ese llanto desesperado de quien está guardando un dolor hace mucho tiempo. «El doctor sugirió un tratamiento», dijo Anselmo, que se había quedado parado todo ese tiempo. «Un tratamiento que puede aumentar las posibilidades de que quede embarazada, pero es caro, doña Ibonete, muy caro». «¿Cuánto?», pregunté, ya imaginando que sería una cantidad alta. 15,000 pesos, dijo, y vi la frustración en su rostro. «Hemos estado ahorrando. Cortamos todo lo que no era esencial. Dejamos de salir, de comprar cualquier cosa que no fuera necesidad básica. Logramos juntar 6,000 hasta ahora, pero faltan 9,000, y el doctor dijo que no se puede esperar mucho tiempo. Entre más tiempo pase, menores serán las posibilidades». Miré a los dos. Mi hija destruida, mi yerno desesperado, y mi corazón se partió en 1000 pedazos, porque yo no tenía cómo ayudar. Yo que apenas tenía dinero para comprar las medicinas de Gerardo, que vivía haciendo malabares para pagar las cuentas, que dependía de la ayuda de los hijos para sobrevivir. ¿Qué podía hacer? «Hija, yerno, yo quisiera tanto poder ayudarlos, pero ustedes saben la situación acá en casa. Con el papá enfermo, las medicinas caras, no tengo ese dinero, no tengo ni la mitad de eso». «Lo sabemos, mamá», dijo Ivani, separándose de mi abrazo y limpiándose el rostro. «No estamos pidiendo dinero. Ni siquiera íbamos a contarle, porque no queríamos preocupar a una persona más. Pero necesitaba desahogarme con alguien, necesitaba compartir este dolor con alguien que me entendiera». Nos quedamos platicando por horas. Me contaron en detalle sobre los intentos frustrados, sobre las pruebas de embarazo negativas mes tras mes, sobre la esperanza que iba muriendo poquito a poco con cada decepción. Ivani habló sobre cómo se sentía incompleta, sobre cómo se culpaba por no poder darle más hijos a su esposo. Anselmo dijo que no era su culpa, que la quería como era,
pero que de verdad soñaba con tener una familia más grande, con más niños llenando la casa de vida. La familia de Anselmo no entiende, dijo Ivani. Creen que deberíamos conformarnos con los 2 hijos que ya tenemos. Dicen que hay gente que no puede tener ni un hijo, que deberíamos estar agradecidos con lo que tenemos. Y lo estamos, mamá. Queremos a Juvenal y a Casilda más que a nada, pero eso no significa que no podamos querer más. Eso no significa que este deseo no sea legítimo. Estuve de acuerdo con ella. Claro que era legítimo. Cada pareja sabe el tamaño de la familia que quiere, y nadie tiene derecho a juzgar eso. Y hay algo más, mamá, continuó, secándose las lágrimas que no paraban de caer. El doctor dijo que si no hacemos pronto este tratamiento, con el paso de los años, las posibilidades se van haciendo todavía menores. Ya tengo 39 años. No tengo mucho tiempo. Volví a casa con el corazón pesado. Pasé el resto del día pensando en aquello, viendo a mi hija sufrir otra vez, viendo a esa pareja linda pasando por otra prueba. Esa noche, acostada en el colchón en el piso al lado de la cama de Gerardo, no pude dormir. Me la pasé dándole vueltas en la cabeza, tratando de pensar en alguna solución, en alguna forma de ayudar, pero no encontraba nada. En los días siguientes, la situación de Gerardo empeoró. Tuvo otra crisis, más fuerte que las anteriores. Los doctores dijeron que el final estaba cerca. No era cuestión de años, era cuestión de meses, tal vez semanas. La noticia me destruyó, mis queridos. 46 años casada con ese hombre, 46 años compartiendo la vida, la cama, los sueños, los problemas, las alegrías, las tristezas. Y ahora iba a tener que despedirme de él. Llamé a todos los hijos y les conté. Edmundo vino enseguida. Marlene también. Teresita dejó todo en el trabajo y vino. Ivani llegó con los ojos rojos. Abrazó al padre en la cama y se quedó llorando con la cabeza en su pecho. Papá, no me vayas a dejar. Por favor, no te vayas. Pero sabíamos que era inevitable. Su cuerpo estaba cansado, muy cansado. Había luchado tanto, había aguantado tanto dolor, pero ya no aguantaba más. Los hijos empezaron a turnarse para estar acá en casa, para que yo no estuviera sola cuidándolo. Todos los días había al menos uno de ellos acá, ayudándome, haciéndole compañía al papá, compartiendo el peso conmigo. Gerardo tuvo días mejores y días peores. En los días mejores, platicaba un poco, reconocía a todos, sonreía cuando los nietos venían a visitarlo. En los días peores, se quedaba casi todo el tiempo dormido, gimiendo de dolor de vez en cuando, y yo me quedaba ahí a su lado, sosteniéndole la mano, rezando para que no sufriera mucho. Fue en una de esas noches, una madrugada de mayo de 2010, que despertó. Eran como las 3 de la mañana. Yo estaba durmiendo en el colchón al lado cuando lo oí llamarme. Ivonete. La voz estaba debilita, pero clara. Me levanté enseguida. ¿Qué pasó, amor? ¿Te está doliendo? No, dijo, e hizo una señal para que me sentara en la orilla de la cama. Me senté. Me sostuvo la mano, la apretó con una fuerza que no sabía que todavía tenía, y me miró a los ojos. Ivonete, fuiste la mejor esposa que un hombre pudo tener. Gracias, gracias por todo. Por haberte quedado conmigo todos estos años, por haber criado a nuestros hijos con tanto amor, por estar cuidándome ahora. Empecé a llorar. No digas eso, Gerardo. Vas a estar bien. Todavía vamos a tener mucho tiempo juntos. No, amor, dijo, y había una paz en su rostro que nunca le había visto antes. Sabemos que mi tiempo se está acabando, y está bien. Viví una vida buena. Trabajé mucho, es cierto, pero hice lo que tenía que hacerse. Crié a mis hijos, tuve una esposa maravillosa, conocí a mis nietos, no tengo de qué quejarme. No digas eso, le supliqué, llorando todavía más. Por favor, no digas eso. Escucha, dijo, apretándome más la mano. Guardé un dinero. Está en el cajón de mi cómoda, dentro de esa caja de zapatos vieja que siempre te quejas que no tiro. Es para ti, para lo que necesites. Prométeme que lo vas a usar. ¿Qué dinero? ¿De qué estás hablando? Prométeme, insistió.
Te lo prometo, dije, aunque sin entender. Sonrió, una sonrisa cansada pero tranquila, y cerró los ojos. Volvió a dormirse, y yo me quedé ahí, sosteniéndole la mano, tratando de procesar esa plática. ¿Qué dinero estaba diciendo? ¿Cómo había guardado dinero si apenas teníamos para comer? Me quedé con esa plática en la cabeza todo el día. ¿Qué dinero sería ese? Pero no tuve valor de ir a revisar su cajón mientras estaba vivo. Parecía mal. En los días siguientes, Gerardo fue empeorando gradualmente. Comía cada vez menos, dormía cada vez más. Se iba apagando como una vela que llega al final. Nos turnábamos para estar con él, cada hijo pasando un tiempo ahí, platicándole aunque no respondiera, solo para que supiera que no estaba solo. Fue una mañana de mayo, un sábado soleado de esos que hasta los pájaros cantan diferente, que se fue. Yo estaba sentada en la silla al lado de su cama, tejiendo una cobijita para Juvenal, cuando lo miré y me di cuenta de que algo era diferente. Su pecho ya no subía y bajaba. Su mano estaba fría en la mía. Me quedé ahí parada un rato, sin poder moverme, solo sosteniendo esa mano fría y mirando su rostro, que estaba tranquilo, en paz. Cuando por fin logré levantarme y llamar a los hijos, cuando vino el doctor y lo confirmó, cuando la casa se fue llenando de gente, de llanto, de abrazos, todavía no podía procesarlo. 46 años, mis queridos. 46 años al lado de ese hombre. La mitad de mi vida, más que la mitad. Y ahora se había ido. Me había dejado aquí sola. El velorio fue en casa. Pusieron el ataúd en la sala y la casa estuvo llena de gente todo el tiempo. Vecinos, amigos, parientes lejanos, gente que ni sabía que Gerardo conocía. Todos venían a dar el pésame, a decir cómo era un hombre bueno, cómo había ayudado a fulano en esa época, cómo le había prestado dinero a sutano cuando estaba pasando necesidad. Yo me quedaba ahí sentada, recibiendo a todos, oyendo las historias, y cada historia era una puñalada en el corazón. Los hijos estaban destrozados. Edmundo, que siempre fue más reservado, lloraba a escondidas en el patio. Marlene trataba de mantenerse fuerte para cuidar de todos, pero yo veía sus ojos rojos. Teresita no paraba de llorar. E Ivani, mi pequeña Ivani, estaba pegada a mí todo el tiempo, como si hubiera vuelto a ser niña y yo fuera la única cosa segura en el mundo. El entierro fue el domingo por la mañana. Había tanta gente en el panteón que apenas se podía caminar. El padre dijo unas palabras bonitas sobre la vida, sobre la muerte, sobre cómo Gerardo estaba descansando ahora, libre de dolor. Pero esas palabras no consolaban nada. Cuando bajaron el ataúd, cuando aventaron la primera palada de tierra encima, cuando oí ese sonido de tierra golpeando la madera, algo dentro de mí se partió. Las piernas me fallaron y Edmundo tuvo que sostenerme. Volví a casa vacía. Vacía de gente, porque los hijos se habían ido después de dejarme acá y asegurarse de que estaba bien, pero sobre todo vacía de él. La casa entera gritaba su ausencia, la silla donde se sentaba, la cama donde dormía, sus guaraches viejos todavía tirados en el rincón del cuarto, la gorra colgada en el clavo detrás de la puerta. Cada cosa era un recuerdo, cada recuerdo era un dolor. Pasé los primeros días como zombi. Me levantaba porque tenía que levantarme. Comía porque los hijos traían comida y se quedaban viendo hasta que comiera. Dormía porque el cuerpo ya no aguantaba estar despierto, pero no estaba viviendo. Solo estaba existiendo, pasando los días, esperando no sé bien qué. Ivani venía todos los días. Traía a los niños, llenaba la casa de ruido para espantar el silencio. Juvenal, que tenía 8 años, era un amor. Se subía a mis piernas, me acariciaba el rostro, decía: «Abue, el abuelo está en el cielo ahora. Está bien allá, sin que le duela nada». Y Casilda, con sus 4 añitos, me abrazaba y decía: «No llores, abue, te quiero mucho». Y yo trataba de sonreírles, trataba de ser fuerte, pero por dentro estaba destrozada. Fue una tarde de martes, como 15 días después del entierro,
que me acordé de la plática de esa madrugada. El dinero que Gerardo había dicho que estaba guardado. Fui al cuarto, abrí el cajón de su cómoda y ahí estaba la caja de zapatos vieja. Esa caja de la que yo vivía quejándome que no tiraba, que solo ocupaba espacio. Agarré la caja con las manos temblándome y me senté en la cama. Dentro había un sobre grueso. Lo abrí. Había dinero. Mucho dinero, mis queridos. Billetes de 50, de 100, todo organizadito, sujeto con una liga. Conté una vez, conté otra vez, conté una tercera vez, sin creer lo que estaba viendo. Eran 12,000 pesos. 12,000 pesos que no sabía que existían. Junto con el dinero había una notita, escrita con su letra temblorosa. Difícil de leer, pero logré descifrarla. Para lo que necesites. Cómprate algo para ti, que nunca te compraste nada. O ayuda a los hijos si necesitan. O guárdalo para una emergencia. Solo no dejes de vivir. Te amo. Siempre te amé. Gerardo. Sostuve esa nota contra mi pecho y lloré. Lloré todo lo que había aguantado, todo lo que había guardado, todo lo que no había dejado salir. Lloré de nostalgia, de amor, de gratitud. Ese hombre, aunque estaba enfermo, aunque tenía tantos problemas, aunque en sus últimos meses de vida había pensado en mí, se había preocupado por mí, había guardado ese dinero, peso por peso, quién sabe cómo, quién sabe de dónde, para dejarme protegida cuando se fuera. Me quedé con ese dinero en la mano, sin saber qué hacer. Eran 12,000 pesos, más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Podía usarlo para arreglar la casa, que se estaba cayendo a pedazos. Podía guardarlo para alguna emergencia, podía repartirlo entre los hijos. Pero entonces me acordé de Ivani, de su sueño de tener otro hijo, de los 9,000 pesos que faltaban para el tratamiento. Me quedé pensando en eso durante días. Gerardo había dicho que lo usara para lo que necesitara o para ayudar a los hijos si necesitaban. E Ivani necesitaba. Estaba sufriendo, tenía el corazón partido por no poder realizar ese sueño. Pero al mismo tiempo, ese dinero era todo lo que tenía. Si lo gastaba en su tratamiento, me iba a quedar sin nada. ¿Y si me pasaba alguna emergencia? ¿Si me enfermaba? ¿Si necesitaba algo? Pero entre más pensaba, más sabía lo que tenía que hacer. El dinero no iba a traer a Gerardo de vuelta. No iba a aliviar mi dolor, pero podía traer felicidad a mi hija. Podía realizar su sueño. Podía hacer que ese dinero que Gerardo había guardado con tanto sacrificio tuviera un propósito bonito, un significado mayor. Un jueves por la tarde, agarré el sobre con el dinero y fui a casa de Ivani. Estaba sola. Los niños estaban en la escuela y Anselmo en el trabajo. Cuando abrió la puerta y me vio, sonrió. «Hola, mamá. ¡Qué sorpresa tan buena! Pásale, pásale. Voy a hacer café». Entramos, nos sentamos en la cocina. Hizo café, puso unas galletas en un plato, se quedó platicando sobre cosas del día a día. Cómo iban los niños en la escuela, cómo Anselmo había conseguido un ascenso pequeño en el trabajo, cómo estaba pensando en volver a trabajar ahora que Casilda ya estaba más grande. Pláticas normales, cotidianas. Cuando terminamos el café, puse el sobre encima de la mesa. Ella lo miró, luego me miró a mí, sin entender. «¿Qué es esto, mamá?» «Ábrelo», le dije. Lo abrió. Sacó el dinero de adentro. Sus ojos se fueron haciendo cada vez más grandes. «Mamá, esto es...» «¿Cuánto es esto?» 12,000 pesos, le dije. Tu papá lo había guardado, me lo dejó antes de morir, y quiero que lo uses para el tratamiento. ¿Qué? Se levantó de la silla, empujando el sobre de vuelta hacia mí. No, mamá, no, ese dinero es suyo. Papá lo guardó para usted. No puedo aceptar. Sí puedes, le dije, empujando el sobre de vuelta hacia ella. Y lo vas a aceptar. Tu papá dijo que lo usara para lo que necesitara, o para ayudar a los hijos si necesitaban. Y tú necesitas, hija. Tú y Anselmo necesitan esto. Pero mamá, son 12,000 pesos. Es mucho dinero. ¿Y si usted necesita? ¿Si se enferma? ¿Si pasa algo? Entonces mis hijos me van a ayudar,
Igual que yo te estoy ayudando ahora, le dije, y le sostuve las manos. Hija, ese dinero guardado en mi cajón no va a hacer nada más que juntar polvo. Yo ya estoy vieja, no necesito mucho. Pero tú y Anselmo son jóvenes, tienen toda la vida por delante, tienen el sueño de agrandar la familia. Déjame ayudarlos a realizar ese sueño. Empezó a llorar, lágrimas gordas bajándole por el rostro, todo el cuerpo temblándole. Mamá, no sé qué decir, No necesitas decir nada, le dije abrazándola. Solo acepta. Y prométeme que cuando nazca ese bebé le vas a contar sobre el abuelo que nunca conoció, pero que de alguna forma lo ayudó a venir al mundo. Lloró mucho ese día, y yo lloré con ella. Lloramos de tristeza por la pérdida de Gerardo, lloramos de gratitud por ese dinero que había dejado, lloramos de esperanza por el futuro que venía. Cuando Anselmo llegó del trabajo e Ivani le contó, él también lloró. Ese hombre grande, fuerte, lloró como niño frente a mí, me abrazó, me agradeció de un modo que hasta hoy me emociona cuando recuerdo. Doña Ivonete, dijo, con la voz quebrada, no sé cómo agradecerle. Nos está dando la oportunidad de realizar nuestro sueño. Le prometo que voy a cuidar bien a Ivani, al bebé, y a usted también. Usted nunca va a estar desamparada mientras yo esté vivo. Al día siguiente fueron al doctor. Agendaron el tratamiento. Tenían los 6,000 que ya habían juntado, más los 12,000 que yo les di, daban 18,000. Hasta sobraba un poco. El doctor explicó todo el procedimiento. Dijo que no había garantía de que fuera a funcionar, pero que las posibilidades eran buenas. Ivani estaba nerviosa, pero con esperanza. El tratamiento empezó en junio de 2010. Acababa de cumplir 66 años. Ivani tenía que ir a la clínica varias veces por semana para ponerse inyecciones, hacerse estudios, seguimiento. Yo iba con ella siempre que podía. Me quedaba en la sala de espera mientras hacía los procedimientos y cuando salía, le agarraba la mano y volvíamos a casa juntas. Fueron meses de expectativa, de esperanza, de miedo también. Hubo momentos que parecía que no iba a resultar. Hubo momentos que Ivani se desanimó, quiso rendirse. Mamá, me está doliendo mucho, estoy cansada de ponerme inyecciones, de hacerme estudios, de tener esperanza y desilusionarme. Pero yo le sostenía firme la mano y le decía, un poquito más, hija, solo un poquito más, ya llegamos tan lejos. Y finalmente, en septiembre, 3 meses después de empezar el tratamiento, Ivani llegó a mi casa corriendo, con un papel en la mano, llorando y riendo al mismo tiempo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Salió positivo! ¡Estoy embarazada! ¡Funcionó, mamá! ¡El tratamiento funcionó! Creí que mi corazón se me iba a salir por la boca de tanta emoción. Abracé a mi hija, y las dos nos quedamos ahí, saltando y llorando en medio de la sala, riéndonos como dos locas. Anselmo llegó luego, había salido del trabajo corriendo cuando ella le llamó. Los tres nos abrazamos, lloramos, le dimos gracias a Dios, le agradecimos a Gerardo allá en el cielo, le agradecimos a todo y a todos. Pero la felicidad duró poco, porque desde los primeros días Ivani empezó a sangrar otra vez, toda esa pesadilla otra vez. Las carreras al hospital, el miedo, la desesperación. Pero esta vez los doctores lograron controlar. La mandaron a hacer reposo absoluto, tomar unas medicinas fortísimas y dijeron que tenía que quedarse lo más quieta posible. Ivani dejó el trabajo. Se quedó en casa, en la cama, la mayor parte del tiempo. Yo iba allá todos los días, la cuidaba, hacía comida, limpiaba la casa. Marlene y Teresita también ayudaban, cada una a su día. Sus hijos se quedaban en la escuela y cuando volvían se iban a casa de la abuela paterna para no hacer ruido, para no agitar a la mamá. Solo venían a verla 1 horita al día y aún así tenían que estar calmaditos. Fueron meses muy tensos. En cada ultrasonido el corazón se nos iba a la mano. ¿Estaría bien el bebé? ¿Habría crecido? ¿Le estaría latiendo el corazón? Y cada vez que el doctor decía que sí, que todo estaba bien, respirábamos aliviadas. 1 semana más, 1 mes más, una etapa más vencida. El embarazo fue avanzando. 3 meses,
4, 5, 6. La panza de Ivani fue creciendo y con ella crecía nuestra esperanza. 7 meses. 8. A estas alturas ya estábamos más confiadas, pero todavía con el pendiente. 9 meses. Y finalmente, un día de junio de 2011, Ivani empezó a tener contracciones. Nos fuimos todos al hospital. Yo, Anselmo, Edmundo, Marlene, Teresita. Nos quedamos en la sala de espera, nerviosos, ansiosos, rezando. El parto tardó horas. Horas de espera angustiante, caminando de un lado para otro, tomando café recalentado de la máquina, tratando de platicar de cualquier cosa para pasar el tiempo. Hasta que por fin, Anselmo salió de la sala de parto. Su rostro estaba mojado de lágrimas, pero estaba sonriendo. Sonriendo de una forma que nunca lo había visto sonreír. Nació. Es una niña linda, perfecta, e Ivani está bien, está todo bien. Todos empezamos a llorar y a reír al mismo tiempo. Nos abrazamos, le dimos gracias a Dios, celebramos. Cuando nos dejaron entrar al cuarto, Ivani estaba acostada, cansada pero radiante, con un bebé en los brazos. Un bebé chiquitito, de cabello oscuro, ojitos apretados, perfecta. «Mamá», dijo Ivani cuando me vio, «quiero que conozca a Cleonice». Le puse el nombre de la abuela, y el segundo nombre es Gerardo, en homenaje al abuelo. Cargué a esa criaturita en los brazos y me desmoroné llorando. Lloré todo lo que tenía para llorar. Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud. Ese bebé, esa criaturita perfecta, estaba ahí gracias al dinero que Gerardo había guardado, gracias a su amor, gracias a su sacrificio. Era como si hubiera dejado un pedacito de él acá, una continuación de su vida. «Hola, Cleonice», le susurré, pasándole el dedo despacito por la carita. «Tu abuela está aquí, y tu abuelo también está allá arriba cuidándote». Los meses siguientes fueron de pura alegría. Ivani se recuperó bien del parto. Cleonice era un bebé sano, fuerte, que mamaba bien y crecía a ojos vista. Su casa vivía llena de gente. Los 2 hijos mayores adoraban a la hermanita. Juvenal, que ya tenía 9 años, se pasaba horas viéndola, haciéndole muecas para verla reírse. Casilda, con 5 años, quería ayudar en todo, quería cambiarle el pañal, bañarla, darle biberón. Yo iba allá casi todos los días. Ayudaba con lo que podía. Me quedaba con Cleonice para que Ivani descansara. Hacía comida para Anselmo. Y cada vez que cargaba a esa nena, cada vez que la miraba, sentía a Gerardo ahí conmigo. Sentía que estaba feliz allá arriba, viendo que el dinero que había guardado con tanto sacrificio había servido para traer una vida nueva al mundo. Pero esperen, mis queridos, porque la historia no termina aquí. Hay algo más que necesito contarles, y es la parte que hasta hoy me emociona cuando recuerdo. Fue un día de marzo de 2012, casi 2 años después de la muerte de Gerardo. Cleonice ya tenía como 9 meses. Gateaba por la casa, empezaba a decir las primeras palabras. Yo estaba allá en casa de Ivani, como siempre, ayudando con los niños. Ivani había vuelto a trabajar medio tiempo, así que yo me quedaba ahí en la mañana cuidando a Cleonice mientras los otros niños estaban en la escuela. Era una mañana normal, tranquila. Estaba dándole de comer a Cleonice cuando sonó el teléfono. Ivani contestó. Se quedó un rato platicando, haciendo esas expresiones de sorpresa, de curiosidad. Cuando colgó, vino a la cocina con una sonrisa en el rostro. «Mamá, era del banco. El gerente quiere hablar con nosotras. Dijo que tiene algo importante sobre la cuenta de papá». «¿Qué cuenta?», pregunté confundida. «¿Tu papá no tenía cuenta de banco?». «Pues sí, también me pareció raro, pero insistió en que necesita hablar conmigo y con usted. Pidió que fuéramos hoy, si se puede». Nos quedamos curiosas. ¿Qué historia seria esa? Dejamos a Cleonice con una vecina y fuimos al banco. Era un banco chiquito, en una sucursal sencilla del barrio. El gerente, un señor de mediana edad con lentes, nos recibió en su oficinita. «¿Doña Ivonete?», preguntó, mirándome. Asentí.
¿Y usted es hija de ella?, le preguntó a Ivani. Ella también asintió. Entonces, me estoy comunicando porque identificamos una cuenta a nombre del señor Gerardo, que según nuestros registros falleció en mayo de 2010. Estamos haciendo el inventario de la cuenta y necesitamos regularizar la situación con los herederos. Pero mi esposo no tenía cuenta de banco, le dije todavía confundida. Sí tenía, señora, una cuenta de ahorros. Chiquita, pero existe. La abrió en 1995 y venía haciendo depósitos regulares, cantidades pequeñas, 10 pesos por acá, 20 por allá. La cuenta se quedó olvidada después de su fallecimiento, pero como tenemos registro del RFC, logramos localizar a la familia. Movió la computadora, imprimió unos papeles, nos los mostró. De verdad había una cuenta a nombre de Gerardo. Y tenía dinero ahí. No mucho, pero tenía. Como 1,200 pesos, con los intereses que habían rendido a lo largo de los años. Me quedé viendo esos papeles sin creerlo. Gerardo había abierto una cuenta. Había guardado dinero durante años, sin contarme nada. Además de los 12,000 que había encontrado en casa, todavía tenía esos 1,200 en el banco. ¿Cómo? ¿Cómo había logrado guardar todo eso con lo poquito que ganábamos? Había algo más, dijo el gerente, sacando otro papel. Dejó una carta. Dijo que si algo le pasaba, esta carta debería entregarse a la esposa. Lleva 2 años acá esperando. Me entregó un sobre amarillento. La mano me tembló al agarrarlo. Era la letra de Gerardo, escrito en el lado de afuera. Para mi Ivonete. Lo abrí con cuidado. Adentro había una carta, escrita con esa letra temblorosa de él. Difícil de leer, pero logré. Mi querida Ivonete, si estás leyendo esto, es porque ya me fui. Espero que no estés muy triste. Viví una vida buena a tu lado. Fuiste la mejor esposa que un hombre pudo tener. Este dinero aquí es poco, lo sé. No te va a hacer rica. Pero es lo que logré guardar durante todos estos años. Cada peso que sobraba de mi salario, cada chambita extra que hacía, cada hora extra que trabajaba, guardaba un poquito. Para ti, para nuestro futuro, para alguna emergencia. Usa para lo que necesites. Cómprate algo para ti, que siempre le diste todo a los demás y nunca te compraste nada. O ayuda a los hijos, si necesitan. O guárdalo para cuando estés viejita y necesites cuidados. Tú decides. Solo no estés triste. No te la pases llorando por mí. Voy a estar allá arriba cuidándote, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y cuando te llegue tu hora, voy a estar esperándote. Ahí vamos a tener toda la eternidad juntos. Te amo. Siempre te amé. Desde ese día en el Zócalo, cuando bailamos por primera vez. Fuiste el amor de mi vida. La única, la mejor parte de todo lo que viví. Tu Gerardo. No pude terminar de leer en voz alta. La voz se me quebró. Empezaron a caer las lágrimas y todo se me nubló. Ivani agarró la carta de mis manos y terminó de leer, también llorando. El gerente, pobrecito, se quedó sin saber dónde meter la cara. Ofreció agua, pañuelos, dijo que nos podíamos quedar ahí el tiempo que necesitáramos. Nos quedamos en esa oficinita llorando un buen rato. Llorando y riendo al mismo tiempo, porque era imposible no emocionarse con esas palabras. Gerardo, ese hombre sencillo, que apenas sabía escribir bien, que había trabajado toda la vida de sol a sol, había guardado dinero durante años. Había pensado en mí, en nuestro futuro, en nuestra familia. Aunque no tenía mucho, había sacado de lo poco para guardar. Y había dejado esa carta, llena de errores de ortografía, pero llena de amor. Cuando salimos del banco, caminamos un rato por las calles sin rumbo, solo caminando, tratando de procesar todo aquello. Ivani me sostenía la mano, y de vez en cuando la apretaba, como si quisiera asegurarse de que yo estaba ahí, que todo aquello era real. Mamá, dijo después de un rato, papá era un hombre increíble. Siempre lo supe, pero ahora lo entiendo de verdad. La quería demasiado a usted. Nos quería a todos. Sí, fue todo lo que pude decir, porque si trataba de hablar más, me iba a desmoronar otra vez. Ese dinero,
Esos 1,200 pesos los repartí entre los 4 hijos. 300 para cada uno. No era mucho, pero era lo que su papá había dejado con tanto amor. Se emocionaron. Cada uno lo guardó como recuerdo, como símbolo del amor del padre. ¿Y saben qué fue lo que más me emocionó de todo esto, mis queridos? Fue darme cuenta de que Gerardo había empezado a guardar ese dinero en 1995, 15 años antes de morir, cuando todavía estaba sano, cuando todavía trabajaba normal, cuando todavía teníamos muchos años por delante. Ya estaba pensando en el futuro, ya se estaba preparando para dejarme protegida cuando ya no estuviera aquí. ¡Qué hombre, Dios mío! ¡Qué hombre tan maravilloso! Los años fueron pasando. Cleonice fue creciendo, volviéndose una niña linda, lista, llena de vida. Los otros hijos de Ivani también crecieron. Juvenal se volvió un muchacho responsable. Casilda una muchacha estudiosa. Su familia era linda, unida, llena de amor. Yo fui envejeciendo, como es natural. Hoy tengo 81 años. Mi cuerpo ya no es el mismo. Tengo mis dolores, mis limitaciones. Pero tengo a mis hijos, mis nietos, mi bisnieta. Tengo una vida llena, rica de experiencias, de memorias, de amor. A veces, cuando estoy sola acá en casa, agarro esa carta de Gerardo y la vuelvo a leer. Ya me sé de memoria cada palabra, cada coma fuera de lugar, cada error de escritura. Pero la vuelvo a leer de todos modos, porque cada vez que leo, lo siento ahí conmigo. Siento su amor, su presencia, su cuidado. Y cuando cargo a Cleonice, cuando veo a esa muchacha de 11 años, llena de vida, llena de sueños, pienso, esta niña existe gracias al amor de Gerardo, que guardó ese dinero. Gracias a mi amor por Ivani, que hizo que pasara ese dinero hacia adelante. Gracias al amor de Ivani y Anselmo, que nunca se rindieron con su sueño. Entonces, cuando Anselmo llegó acá a mi casa esa tarde de marzo de 2010, con el rostro pálido y dijo, «Abre más», estaba hablando de la esperanza. Cuando dijo aquello, me estaba pidiendo que abriera más el corazón, que entendiera su dolor, que los ayudara de alguna forma. Y cuando yo respondí, «No va a caber», estaba hablando de mi dolor, de mi propia dificultad para lidiar con un problema más, cuando apenas estaba pudiendo lidiar con la enfermedad de Gerardo. Pero al final, mis queridos, al final el amor siempre cabe. Siempre hay espacio. Por más lleno que esté el corazón, siempre hay un rinconcito para más amor. Y eso fue lo que aprendí con todo esto, que el amor se multiplica, no se divide, que cuando uno da amor, lo recibe de vuelta multiplicado. Gerardo me dio amor durante 46 años. Me dio seguridad incluso después de morir, con ese dinero guardado. Y yo pasé ese amor hacia adelante, ayudando a mi hija a realizar su sueño. Y ese amor generó una vida nueva, Cleonice, que ahora esparce amor por donde pasa. Así es como debería funcionar el mundo, mis queridos. Así es como vencemos las dificultades, las pérdidas, los dolores, con amor, con familia, con unión, con sacrificio cuando es necesario, pero siempre pensando en el bien del otro. Hoy, cuando veo hacia atrás, veo una vida difícil, muy difícil. Veo pobreza, veo trabajo duro, veo pérdidas, veo dolor. Pero también veo amor, mucho amor. Veo una familia que siempre estuvo unida, siempre se apoyó, siempre se ayudó. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Si ustedes que me están viendo sacan una lección de esta historia, que sea esta: nunca subestimen el poder del amor. Nunca subestimen la importancia de la familia. Nunca crean que lo poquito que pueden dar no va a hacer diferencia, porque sí hace, siempre hace. Gerardo guardó centavos durante años, centavos que para mucha gente no significarían nada, pero esos centavos se transformaron en 12,000 pesos, y esos 12,000 pesos se transformaron en una vida. En una niña linda que hoy llena a nuestra familia de alegría. Así que cuando crean que no pueden ayudar porque no tienen mucho, acuérdense de mi historia. Acuérdense de que Gerardo no tenía mucho,
pero dio lo que tenía. Acuérdense de que yo no tenía nada, pero di lo que Gerardo me había dejado. Y acuérdense de que de ese poco, de ese casi nada, nació una vida. Mis queridos, quería agradecerle a cada uno de ustedes que se quedó aquí conmigo hasta el final de esta historia. Sé que fue larga, sé que fue emocionante, sé que tal vez algunos de ustedes hayan llorado junto conmigo. Y está bien. Lloramos juntos, sonreímos juntos, vivimos juntos esta historia. Si esta historia tocó su corazón de alguna forma, dejen su like ahí abajo. Cuéntenme en los comentarios de dónde me están viendo, si ustedes también tienen una historia de amor y familia para compartir. Y si se sienten cómodos, compartan este video con alguien que necesita oír que el amor todavía existe, que la familia todavía importa, que vale la pena hacer sacrificios por los que queremos.